La Fiscalía de Valencia está a punto de abrir un nuevo frente judicial en la gestión política de la Dana. Puede poner en serios aprietos al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La historia de la filtración del audio manipulado entre las técnicas de AEMET y emergencias de la Comunidad Valenciana, y en la que se quiso responsabilizar a la Agencia Estatal de Meteorología de la falta de diligencia en la respuesta el día de la Dana, señala directamente al Palau de la Generalitat. Para estas maniobras, para ganar el relato, se llegaron a utilizar tretas y engaños a periodistas y por extensión a la opinión pública. Además de, obviamente, las responsabilidades que tenga que establecer el juez que le toque este juicio, al menos quieren de entrada que alguien le pida disculpas y asuma responsabilidades. Y sobre esa investigación que de momento está en fase de instrucción, recordemos, y que lleva la jueza de Catarroja, Alfonso, hemos sabido algo que es tremendo esta semana, porque el testimonio de un técnico de emergencias sitúa en las 18:36, es decir, una hora y media antes de que se lanzara ese mensaje que llegó tarde a la población, 18:36 ya se estaba hablando de enviar ese mensaje. ¿Qué pasó esa hora y media? Y no se mandó hasta las 8:11. Y es además el segundo técnico de emergencias que declara ante la jueza en ese sentido, diciendo que ese mensaje ya se estaba valorando la posibilidad de enviarlo a las 6:30 de la tarde, cuando ya empezaban a ahogarse muchos valencianos en toda la zona de la Horta Sud, en los municipios más afectados, y sin embargo no se mandó. Uno de los técnicos declaró que porque necesitaba el visto bueno de Salomé Pradas, y Salomé Pradas sabemos que estaba intentando contactar sin éxito con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y este técnico que ha declarado esta semana lo que ha dicho es que primero se preparó un mensaje para avisar de la posible rotura de la presa de Forata, algo que no sucedió. Hubo que eliminar ese mensaje y al final, por unas cosas o por otras, el mensaje genérico a la población que se envió, que lo que decía básicamente era que se evitaran los desplazamientos y no decía nada de que se subieran a las alturas superiores, pues no se mandó hasta las 8:11, con Mazón durante casi 1 hora y 13 minutos exactamente, que es el espacio de tiempo en el que Salomé Pradas intentó contactar con él y no pudo, con al menos 2 llamadas canceladas por el presidente de la Generalitat, pues absolutamente desaparecido, y todavía a estas alturas, ya más de 6 meses después, no sabemos dónde estaba. Es que ese es el problema, que a estas alturas no sabemos dónde estuvo el día en el que tenía que dar la cara y el día en el que la tragedia se salda con más de 220 personas fallecidas. Valentina. Sí, bueno, esto es justamente lo que está intentando dilucidar, ¿no? La jueza, o sea, por este juicio este procedimiento, lo que está haciendo en la instrucción es viendo si es los funcionarios o los responsables políticos que tenían la responsabilidad de hacerlo y si hay una responsabilidad penal, ¿no? Y hay que esperar a que se instruya y a que se abra. Yo lo que sí creo es que si la jueza en este tiempo hubiese visto de una manera clara y nítida un hecho de relevancia penal importante del presidente Mazón, entiendo que no estaría esperando mucho para pasar la responsabilidad al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ¿no? Que sería quien podría, en este caso, pues juzgar a un aforado como Mazón, y no lo ha hecho. Bueno, de momento lo que quiere es agotar la investigación, y una vez que se agote esa investigación, pues ya decidir si se le va una exposición. Pero es verdad que hasta ahora no ha habido esta imputación por parte de la jueza de Mazón, y está todo en Salomé Prada, ¿no? Bueno, pues, Valencia pasó lo que pasó y pasó como pasó. A mí me da muchísimo respeto porque estamos hablando de gente que lo ha perdido todo, de gente que ha muerto. Es una situación dramática. Creo que la justicia tiene que actuar de una manera rápida, hacerlo lo antes posible, y hay que dejarla trabajar. Totalmente. Dicho esto, creo que aquí hay 2 cosas que políticamente son muy importantes. Que por un lado, lo que no vale es no haber sido capaz de gestionar lo que era tu responsabilidad y decir que la culpa es de otros. Eso es de cobardes y de ratas. Eso no vale. En democracia no vale. Es tirarte al precipicio de la honestidad. Y por otro lado, no hay que olvidar que Mazón sigue respaldado por la dirección de su partido. O bien porque comparten la actuación que hizo Mazón aquel fatídico día, o bien porque Feijóo es incapaz de cesarle. Los dos escenarios me preocupan mucho, sobre todo porque estamos hablando de un partido que aspira a gobernar no puede España. cesar a un presidente de la Generalitat Valenciana, como sabes, de la misma manera que no lo podía hacer el presidente del gobierno, y por eso mandaba a Ábalos. Pero puede afear lo que hizo, ¿no? O puede poner... O puede esto es distinto, pero no puede poner encima de la mesa que Mazón no hizo lo que tenía que hacer y que por no hacer lo que tenía que hacer murió gente.
¿verdad? Sí, Podría hacerlo sí. y no lo ha hecho, ¿a que no? Pues eso me preocupa. Bueno, o sea, que el líder de la oposición de mi país no le diga al presidente de la Comunidad Valenciana, después de lo que pasó, que lo que hizo no se puede hacer y que tiene consecuencias porque ha muerto gente. Sí, claro y que que, ha muerto. claro, y Lo que- que es muy y que- sorprendente, hay lo que es muy un sorprendente aquí, procedimiento Mar, abierto. es que parece que las Hombre, víctimas eran pero solamente hay valencianas y no eran responsabilidades políticas, españolas. ¿en eso estamos de acuerdo o no? Y son Hay víctimas que son responsabilidades tan políticas. valencianas El como presidente de una españolas. comunidad autónoma no puede estar desaparecido. ¿No te parece Cuando sorprendente hay que el una- presidente del gobierno no haya ido todavía? No haya vuelto y tampoco él. Pero, ¿en serio? No, sí, en Tenéis serio, un completamente. cuajo que os lo tenéis que hacer mirar, un segundito. os lo digo de No verdad. ha recibido O sea, que tampoco ahora- a ninguna de las familias de las víctimas. ¿No te parece sorprendente? Pero las ha recibido Amazon. Diciendo- Es su responsabilidad. No. ¿Pero qué pinta aquí el presidente? Vamos a ver. No pinta nada. En Valencia no pinta nada el presidente del Hombre, gobierno. pintó, como que estuvo Pintó el y se ejército fue y ahí. nunca más. Gestionó. Nunca más Es que- gestionó. ¿Eh? O sea, no llegase por ¿El las qué? fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué hubiera pasado en Valencia? A partir del si no domingo- llegase por el a ejército. A partir del partir de domingo cuando cuando recibe el necesitáis ataque. ayuda, que la pidáis. Pero vamos a ver, o sea, ¿Hasta pero ahí? es que, pero ¿por qué? O sea, es que os encanta confundir a la gente. Tú sabes que el Estado no puede irrumpir en una comunidad puede- autónoma pero por cuando favor. no tiene las No, a competencias, ver. no las tiene. ¿Para qué? Pero- ¿Para qué? Para que luego Feijóo diga, aún no no, estaba desde el Sánchez se principio. salta la torera de la Constitución, entra aquí. Mira, dice- vamos a recordar Hombre, no una confundas a la de las gente. cosas que repite constantemente y lo ha vuelto a hacer esta semana Mazón cuando se le pregunta por el asunto. La verdad se impondrá al relato del gobierno. Es curioso, porque solo desde el PP hemos hecho autocrítica, el gobierno no ha hecho ninguna. Valdivia. Bueno, yo creo que hemos visto más empatía por las familias de las víctimas estos días en Bruselas por parte de Ursula von der Leyen, incluso de González Pons, pidiendo disculpas, que por el propio presidente de la Generalitat Valenciana, que no ha pedido disculpas todavía por lo que sucedió, y no solo eso, sino que en el primer plan de trabajo presentado por el Partido Popular se silenciaba y no se incluía a las familias de las víctimas. Ahora el Partido Popular está rectificando y dice que hay una cláusula por lo que si las familias de las víctimas lo piden, podrán ir. Se ha intentado hasta silenciar a las familias de las víctimas. Y ya no se trata de una responsabilidad, es que el señor Mazón, si leyera simplemente un ejercicio muy sano políticamente y de dignidad, sería leer los autos de la jueza y ver lo que pasó ese día, porque él parece que no se enteró, no sabemos todavía dónde estaba, que estaba en un restaurante de lujo comiendo mientras se inundaba su comunidad y morían sus conciudadanos. Y luego se escuda que si la EMET, que si la Confederación Hidrográfica, solo tenía Por que fin mirar nos creemos por los la jueces, ventana, es verdad. solo tenía que mirar por la ventana y ver Yo lo las celebro. llamadas de emergencia que sus propios conciudadanos estaban haciendo a los servicios de auxilio. Yo creo que por dignidad a las familias y a lo que sucedió, el señor Mazón no debería permanecer ni un minuto más al frente de la Generalitat. Venga, Calores. No, está claro que meses después, con todas las versiones que dio también Mazón de dónde estaba esa tarde que ocurrió trágica de la Dana, pues es una equivocación clara y que tendría que aclararlo por respeto también a las víctimas. Pero luego hay muchos temas técnicos en esto. El mensaje de las 18:36, creo que es, se estaba valorando por la presa de Forata, no por el barranco del Pollo. A mí me gustaría escuchar también a Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no volvió a enviar alertas hasta que ya estaba completamente desbordado el barranco del Pollo. Me gustaría saber también qué pasó esa tarde, por qué los técnicos no avisaron y por qué se estaba mirando solo a Forata y no se estaba mirando ese barranco del Pollo. Si es que al final que la alerta hubiera llegado, se hubiera mandado a las 18:36, se estaba mirando era local, era muy limitada, que solo afectaba a las localidades al lado de la presa de Forata. Por tanto, aquí lo importante también es la reconstrucción, y ahí sí tiene que aparecer Pedro Sánchez, y ahí y las ayudas del gobierno sí que tienen que llegar, y luego Mazón tiene su responsabilidad y habrá que ver qué sucede. En esa reconstrucción rapidísimamente se está enfocando la juez, y el testimonio del técnico esta semana es muy elocuente. Lo que está diciendo el técnico es que no es un problema técnico, fue político. Él estaba sentado en el CECOPI a las 6:30 de la tarde, dijo: yo estoy preparado para lanzar una alerta. Salomé Pradas dijo que había un problema técnico y este técnico dijo: no se me volvió a contactar hasta las 8:06. Yo tardé 3 minutos después, cuando recibo la orden política, en enviar la alerta a los ciudadanos. Se ha intentado politizar a las víctimas, 228
128 familias que han sido por fin recibidas, desgraciadamente antes por Europa que por el Partido Popular en España y por Carlos Mazón. Lo único que las une son dos desgracias. Una, la meteorológica de la Dana, y sobre todo que no se las avisó y no se les puso a salvo mandándoles un mensaje de emergencia. La negligencia de Mazón, veremos cómo discurre la causa y si acaba o no imputado. Feijóo está esperando como agua de mayo esa imputación para quitarse el problema de encima. Hombre, un poquito más de liderazgo no le vendría mal de aquí al mes de julio. Venga, con el Congreso. una frase que me tengo que ir. No, breve por el apunte, porque creo que igual que hemos puesto sobre la mesa todas las cosas que Mazón ha hecho mal, Mazón empezó en las Cortes pidiendo disculpas, ha reunido a las víctimas, a la Generalitat Valenciana las ha reunido algunas en privado y ahora está trabajando con ellas para hacer más reuniones. Entonces a mí me parece de justicia que igual que se dice todo lo mal que se hizo, este señor empezó su comparecencia pidiendo disculpas. Y a partir de ahí contó unas cuantas trolas también, quiero decir. Que bueno, claro, pero bueno, puedes decir lo bueno y lo malo, pero que quiero decir que pedimos rigor, pidámoslos en todo, ¿no? Si este